Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos a conversar sobre las elecciones en general, pero particularmente sobre la próxima consulta, la consulta anticorrupción. Y por eso tenemos a la delegada departamental, históricamente siempre se conoció como delegada departamental del Estado Civil, ese sigue siendo el cargo, la denominación. Le preguntamos a Patricia Rico Rojas, quien es la delegada departamental, uno de los dos delegados para el Valle del Cauca. Bienvenida, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su invitación. Sami, la verdad es que sí, es como usted lo indica, para el departamento, para cada departamento, la registraduría desde toda la vida ha tenido dos delegados departamentales. Es así. Nosotros, para facilitar la comprensión para los ciudadanos, aunque ya se han familiarizado, desde luego, pues, le hemos puesto delegada departamental de la registraduría. ¿Está bien? El cargo es delegado departamental del señor registrador. Señor registrador. Muy bien. Más allá de eso, es la máxima autoridad con su compañero, que recordemos cómo se llama, Carlos Alberto Torres Luna. Torres Luna. Dos delegados, eso viene desde la herencia del Frente Nacional, del bipartidismo en Colombia. Una delegada en este caso liberal, que es usted, y una liberal pero en la U ahora, que es el origen histórico de los liberales, pero viene un delegado conservador también para hacer la paridad, cosa que ya no va a existir a partir de ahora. Más adelante conversaremos sobre el particular, pero esta es la herencia de ese bipartidismo del Frente Nacional, ¿no? Bueno, sí, actualmente los cargos se dan por ingreso, se dan por concurso, efectivamente, y de alguna forma la figura de los dos, como usted mismo lo indica, sigue siendo como la herencia de esa forma de hacer política, pues desde los años 60 en nuestro país. Y Patricia Rico es muy vallecaucana, aunque ha estado ya en 4 regionales, en 4 departamentos como delegada departamental, entre ellos esta responsabilidad de nuestro Valle del Cauca, donde nació, porque nació en el Cerrito Valle del Cauca y se crió aquí en Cali, ¿no, Patricia? Sí, claro, es así, como usted lo indica. Yo soy vallecaucana, hasta la médula, soy de la Universidad de Santiago de Cali y toda mi vida he vivido en esta ciudad, y gracias a esta entidad, igual cuando trabajé en la Fiscalía, he conocido el territorio nacional, porque de alguna forma las plantas de las entidades nacionales son así, ¿no? Son de orden nacional, no precisamente regional. Abogada de la Universidad de Santiago de Cali, trabajó en la Fiscalía, y en la Fiscalía exactamente en cuál responsabilidad, cuál cargo. No, yo era perito, en forma concreta investigadora criminalística del CTI. Del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, sí, que desde luego está adscrito a la Fiscalía. Claro, sí, cómo no. Y en la registraduría me contaba usted que 4 años, 2 de los cuales aquí en la Registraduría Departamental del Valle del Cauca. Sí, 2 años y medio, es decir, yo fui nombrada en el año del 2014 como delegada departamental en el Valle del Cauca. Posteriormente, en abril del 2015 fui trasladada por 7 meses a Risaralda por las elecciones regionales del año 2015. Una vez se finalizan las elecciones, regreso al Valle del Cauca. Y para el plebiscito estuve como delegada en el departamento de Antioquia. Posteriormente, cuando pasó el plebiscito, regresé, y el año pasado, por las elecciones de Congreso, fui trasladada primero al departamento de Norte de Santander y posteriormente nuevamente a Risaralda. A propósito, entre paréntesis, ¿cómo le va con esos traslados? Que eso lo empezó a hacer la registraduría justamente para buscar la equidad, para que estuvieran más tranquilos los jefes regionales de la política, y entonces traían un registrador de afuera, hacían esos enroques que llamamos coloquialmente. Y usted es casada, ¿cómo le iba con esos traslados?
Bueno, gracias a Dios, mi esposo es muy comprensivo, ¿cierto? Pues es decir, de todos modos, mi hogar queda en la ciudad de Santiago de Cali, tengo 2 hijos, y pues él, gracias a Dios, es gran apoyo para esa parte, pero realmente sí, causa desajuste a todos, uno habla con los compañeros en general, y el traslado en ocasiones es bueno cuando es corto, pero cuando es largo definitivamente ya se vuelve, como se dice, complejo. Ajá. Lo que sí es justo reconocer es que hay una gran experiencia profesional, ¿no? Claro que Y sí. para el mismo cargo, porque eso de conocer otras latitudes, conocer otras regiones, su idiosincrasia, meterse en el alma de los colombianos, eso tiene resultados buenos también. Sí, sabe que sí, por lo menos si bien es cierto, uno aparentemente debe hacer las cosas igual en toda parte porque tenemos la misma norma, nos rigen las mismas normas a nivel nacional, dependiendo de nuestra idiosincrasia y de igual forma nuestra forma de ver las cosas, nosotros aplicamos la norma, ¿cierto?, de acuerdo a todo eso. Y de igual forma también a, ¿cómo decirlo?, a los recursos que tenemos. Llega uno a delegaciones donde efectivamente tienen igual o mayor recurso que las del Valle del Cauca, pero llega a otras regiones donde efectivamente la gente tiene menos. Y eso depende, porque si bien es cierto tenemos un presupuesto a nivel nacional, nosotros dependemos mucho del presupuesto que las autoridades locales nos colaboran. Y en el Valle del Cauca la verdad es que a nosotros nos va bien. Nos va bien. Pues vamos a conversar fundamentalmente sobre la consulta anticorrupción. Listo. Que es el 26 de agosto, ¿no? Sí, cómo no. Confirmada, definitivamente esa fecha es inamovible ya. Esa fecha fue convocada por el señor presidente por el decreto 1028, ¿ya? Él cita precisamente para el 26 de agosto a todos los colombianos a que voten la consulta anticorrupción. La consulta anticorrupción, la cual en estos momentos puede existir grupos promotores tanto a favor como en contra. ¿Ya? Esas personas se inscriben como es un mecanismo de participación a nivel nacional, más que a nivel regional, se inscriben a nivel nacional en la Registraduría Nacional, y su fin es o apoyar o por el contrario ir en contra de la consulta. No hay recursos del Estado para financiar esas campañas. No, es decir, lo que se paga es en el proceso de elección, es decir, las elecciones son las que tienen reposición de votos, ¿ya? Es decir, ¿pero esta tendrá reposición de votos? Los mecanismos de participación son una especie de votación y las elecciones son otra especie. Yo elijo a una persona, ¿ya? Y voto en un proceso, no precisamente por una persona, sino por una decisión o una opción. ¿Por el sí o por el no? Claro, cómo no. Ajá. Y además no es tan fácil, bueno, tampoco tan difícil, son 7 preguntas. ¿Cómo? 7 preguntas que habrá que votar independientemente cada pregunta, por el sí y por el no, ¿no? No es que uno vaya a votar sí a todo, o sí se puede señalar todas las preguntas. ¿Cómo es que vamos a hacer en las elecciones? Bueno, como usted lo ha indicado, Sammy, son 7 preguntas y no se pueden votar en bloque, lo que significa que cada una, ¿cierto?, tiene que votarse, exacto, un sí o un no. O un no. Por ello, una de las opciones da a indicar que se debe votar 7 veces ya sea sí o 7 veces ya sea no, o por el contrario, usted puede votar unas sí y otras no. La idea es que cada pregunta tiene que alcanzar el umbral por sí sola, no todas en conjunto. Sí. Yo creo que es mejor entrar en ese tema de las preguntas, mejor dicho, de la didáctica, para que vamos aproximándonos, que ese es el objetivo de este espacio, a la consulta anticorrupción. Hoy es 4 de julio, faltan un poco más de un mes para que vamos a consulta de nuevo, a elecciones de nuevo. Mucha gente empieza a decir, yo no voy a votar. Esa es una opción libre porque no tenemos obligación de ir a votar, pero algunos otros dicen, qué cuentos, la corrupción existe y existirá siempre. Gente que piensa que esto no va a servir para nada. Pero para que conozcamos de cerca si puede servir o no, pues es donde tenemos que entrar en el detalle de las preguntas. Recordemos que tras una votación que terminó con 84 votos a favor y 0 en contra, la consulta anticorrupción fue avalada a inicios de junio por el Senado de la República y el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto
número 1028 de 2018, como usted lo mencionaba, con el que convoca oficialmente su realización para el próximo 26 de agosto. Para que esta consulta sea válida, debe participar al menos el 30% del censo electoral. Recordamos, porque lo tenemos fresquito de las elecciones pasadas, primera y segunda vuelta y hasta las de Congreso, que siempre hemos hablado de un censo de más de 36 millones de colombianos, censo electoral. Es decir, 30% ¿a cuánto equivale para poder ser equivale casi a 10 millones de votantes, ¿ya? Un poco más de 10 millones. Sí. 10 millones de votantes, ¿votando para qué? Para, primera pregunta, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. ¿Cuáles son esos altos funcionarios del Estado? Bueno, en forma concreta la consulta no lo indica, pero suponemos que los altos funcionarios a los que se refiere la consulta son las personas que manejan en este momento un tope por fuera de lo que es la rama, el decreto nacional. Hay un decreto que sale, ¿cierto? Dando, dando el tope de los salarios, en donde estamos casi todos los servidores públicos, pero contrario a ello hay unos que están por fuera de eso, como son los magistrados, los congresistas, de igual forma el gerente de Ecopetrol, ¿ya? Son entidades que manejan un salario totalmente, por lo menos el gerente de UNE, pero de todos modos en esa parte yo no sé si de alguna forma la ciudadanía dé como ese aval, digámoslo así, porque realmente nuestro voto es un aval, para que se haga de manera general o solamente para unos cargos específicos. Yo creo que era muy difícil como cerrarlos. No significa entonces que automáticamente pasada la consulta el 26 de agosto ya le vayan a bajar el salario a los funcionarios en cuestión. Pues es que yo creo que eso obligatoriamente tendríamos que ver primero la ponencia del proyecto de ley para ver si en forma concreta ahí se hizo la relación de los cargos, ¿cierto? Ajá. O si contrario a ello se da la potestad para que posteriormente se reglamente con algunos cargos específicos. Bueno, vamos a seguir aclarando ese tema con su venia, por favor, después de unos mensajes comerciales, porque voy a leer textualmente la pregunta de nuevo, esta que hemos mencionado, la de la reducción de salarios para congresistas y para algunos otros funcionarios, para que especifiquemos a ver si nos da luces sobre eso que estamos mencionando, que todavía no está muy claro. Después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Estamos haciendo las cuentas del 30% del censo electoral de 36 millones de electores, un poco más. Eso da como 11 millones en realidad. 11 millones. 11 millones, es decir, 11 millones de colombianos deben votar sí por cada pregunta, ¿no? Así es. Puede ser que aprueben una pregunta, pero que no aprueben la otra. Así es, cada una alcanza. Cada una tiene que tener ese 30%. Entonces, volvamos a la primera pregunta, leyéndola completa. ¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mínimos legales vigentes como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado, señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? Habría que ir al artículo 197, me imagino que ahí están los ministros de Estado. 25 salarios mínimos. Eso nos da, así a vuelo de pájaro, ¿cuántos millones de pesos? ¿15 millones? Por ahí unos, sí. Porque ahora, imagínense, están en 40 salarios mínimos legales vigentes. Es bajar de 40 a 25. Quitarles 15 salarios mínimos legales vigentes. Esa es la pregunta, la primera. ¿Quiere hacer alguna anotación sobre el particular, registradora? No, es decir, de alguna forma lo que tendríamos que revisar es que si queremos a las mejores personas, digámoslo así, trabajando para el Estado, la única forma de que el Estado sea competitivo es que sus salarios sean competitivos frente a la empresa privada. Entonces, el hecho de que no haya una buena remuneración en algunos cargos públicos también puede llamar
a que las personas que tengan una muy buena hoja de vida no se presenten para el Estado. O, aunque vamos a ver las otras preguntas, allí están incluidas sanciones, que además son sanciones de por vida a los corruptos, pero lo que uno se pregunta es si se limita ese ingreso, como usted bien lo dice, los capacitados, los competentes puede que no participen, pero otro riesgo es que ahí lleguen precisamente los corruptos que a pesar de esas otras normas, pues comiencen a meterse en negocios. La segunda pregunta, ¿aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista, ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? Esa es la segunda pregunta, tal como va a aparecer en el tarjetón, ¿no? Así es. Entonces, allí la gente tiene la opción del sí o del no. Tienen que repasarla, no mecánicamente, que voten a conciencia, es el llamado que siempre hacemos. En este caso es una decisión importante hacia el futuro del funcionamiento del Estado. La tercera pregunta, ¿aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contratos con recursos públicos? Expliquemos un poco eso de los pliegos tipo. ¿Cómo es eso? Bueno, como lo sabemos, los pliegos son los documentos que se cuelgan en la página del SECO como regla general de las entidades públicas para convocar al proceso de selección, en forma concreta la licitación. La licitación es el medio mediante el cual el Estado contrata bienes y servicios para de igual forma cumplir con su función. Lo que se está pidiendo aquí es de que esos pliegos contractuales no sean de alguna forma como tipo sastre que en ocasiones sucedía, es decir, que casi que faltaba colocar que el que aplicaba para esa contratación era Juanito Pérez. Entonces, hechos como para que Juanito Pérez se gane la licitación. Era el único que cumpliera, exacto. Que cumpliera. O que cumplieran 5 y normalmente los 5 eran siempre los mismos 5. Entonces lo que se está solicitando es que esos pliegos sean unos pliegos que maneje como regla general la contratación, la parte, la reglamento es planeación nacional. Entonces lo que está pidiendo es que esos pliegos sean generales por obvias razones, por iguales, seamos claros, no van a ser los mismos tipos la gobernación o un municipio que sea categoría especial o categoría 1 a un municipio que sea categoría 6, ¿ya? Tampoco se puede pedir que sea el mismo pliego para hacer un contrato de obra que de igual forma para un suministro o para un bien específico, pero sí se colocan algunos requisitos que puedan cumplir un universo mucho más grande y que la participación en el proceso de selección y en las licitaciones pueda ser abierta. Allí vamos en la tercera pregunta y son 7, nos faltan 4. Hago un paréntesis para despejar un interrogante. Siempre aparecen las noticias falsas y en las redes, esas cadenas de WhatsApp y todo esto. Empiezan a circular versiones, por ejemplo, circularon versiones en el sentido de que había que inscribir la cédula de nuevo para la consulta. Falso, totalmente. No es cierto. El censo electoral que se va a manejar es como base el que se tuvo para Presidencia de la República, ingresando las cédulas que se producieron hasta 2 meses antes hasta el 26 del mes de mayo. Mayo. Es decir, es las únicas que van a entrar a sumar al censo que ya se tenía para la Presidencia de la República. No hay proceso de inscripción, esa es la regla general. Para los mecanismos de participación se utiliza como regla general el censo anterior y eso es lo que se va a hacer, el censo de presidencia, es decir, la gente que votó en la misma mesa, en el mismo puesto, va a votar como regla general. En la misma mesa y en el mismo puesto, sí. Es decir, que recuerden cuál fue la mesa, en la concentración donde votaron, en esa misma mesa van a votar, en ese mismo puesto electoral van a votar. No hay ningún cambio.
Sí, el cambio que estamos hablando son aquellas personas que acaban de sacar su cédula. Ellas cuando hacen el trámite de su cédula, ellas dan una dirección, ¿ya? Le dicen qué dirección quiere aportar, dónde vive usted. Entonces, dependiendo de la dirección que aporte, la registraduría automáticamente la manda a algo que nosotros llamamos mesa cola, que es la mesa donde hay menos votantes, para que ella vote en la mesa y en el puesto más cercano a la residencia que ella aporta a la registraduría. Ya. La cuarta pregunta, ¿aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? ¿Cómo podemos explicar esa cuarta pregunta? Bueno, a mí se me asimila esta pregunta mucho a los cabildos abiertos, es decir, como sabemos, todos tenemos derecho a convocar al Congreso, de igual forma a nuestro presidente, a nuestra asamblea, a nuestro gobernador, y de igual forma a nuestros alcaldes y consejos a cabildos abiertos. En los cabildos abiertos los temas que se revisan son generales, pero no se revisa presupuesto. Esa es como, es decir, ellos pueden solicitar que le incluyan obras, pero no se puede hacer como una rendición de cuentas frente a cómo usted aprobó su presupuesto, es porque se considera que es algo muy técnico, digámoslo así. Ya. Esta norma permite que la comunidad entre a ese ámbito que antes no podía entrar, que es al desglose, como se dice, específico y total de lo que es el presupuesto. ¿Y esas audiencias públicas de qué tamaño pueden ser? No, eso como regla general se da a tipo de municipio, es decir, si bien es cierto la audiencia puede ser departamental, se convoca al departamento, pues por obvias razones como nuestra célula en la democracia son los municipios, siempre va a tener un municipio como sede. Como sede. Esa es la cuarta pregunta. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que haya gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? Eso de los lobistas, pues son lo de hacer lobby, que además esa es una profesión establecida, por ejemplo, en la democracia norteamericana y hasta europea también. Hacer lobby es para cuando alguien está interesado en una ley, entonces, hacen contrataciones grandísimas en oficinas que están dedicadas a Comisión eso. de éxito, claro. Comisión de éxito. Esto, entonces, ¿cómo quedaría? Eso de que tienen que rendir cuentas los congresistas. Bueno, lo de la rendición de cuentas de los congresistas, es decir, a mí me llama la atención lo del lobby porque si bien es cierto en otras democracias y no precisamente latinoamericanas, sino como usted lo indica en las europeas y en Estados Unidos, donde por ejemplo si yo soy presidente, mi esposa se puede lanzar como presidente y no hay inhabilidad alguna, porque tenemos hay unas restricciones muy diferentes a las que nosotros tenemos por cultura, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El Estado colombiano siempre ha tenido una posición dominante frente al resto de sus coadministrados. Por eso, de alguna forma, nosotros manejamos como esas inhabilidades para evitar que lo público vaya a afectarse por decisiones particulares. Y lo que se está diciendo aquí es que, como la norma bien es claro, que aquí lo que llamamos nosotros lobby es visto como tráfico de influencias. ¿Ya? Es decir, está tipificado penalmente, ni siquiera administrativamente, porque hay sitios donde se sanciona, pero es una sanción disciplinaria, no penal. En Colombia es penal. Entonces, no entiendo cómo uno va a calificar el lobby de las personas, digámoslo así. Entonces, para mí lo que se va a calificar es el resto de la gestión, precisamente que usted vaya como congresista a ejercer su función de control político y de igual forma de representar a la comunidad que lo eligió dependiendo de las propuestas. Un ejemplo, si yo como en mi campaña me comprometo, por decir algo, a presentar una ley de deporte, una ley de cultura o una norma específica para mi región, pues yo creo que por lo menos debo hacer el intento de hacer el proyecto de ley y haberlo radicado, ¿ya? Yo creo que esa es la calificación que de alguna forma los colombianos que votan deben hacerla. Y lo otro es que creo que
esa calificación se debe cerrar. Claro es que si yo no voto no tengo de alguna forma, como se dice, el veto para poder decir que usted se portó mal. Es decir, si bien es cierto, el derecho al voto no es obligatorio, yo creo que en ese momento en que yo califico al congresista sí debería ser un requisito previo que yo hubiera votado. Que hubiera votado. Muy bien. Vamos a seguir analizando el tema. A mí esto me suena, lo del lobby, por ejemplo, el obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas. Eso es poner sobre la mesa algo transparentemente, pero por favor me responde después de unos mensajes comerciales con las cartas sobre la mesa. Ya regresamos con ustedes. Continuamos con las cartas sobre la mesa. ¿Quiere hacer algún comentario sobre eso del lobby, sobre lo de la transparencia que yo le planteaba? Bueno, es válido de alguna forma la apreciación que se tiene. Si el lobby es frente a lo que estamos indicando, la gestión de los congresistas en el Congreso, yo creo que más que como dice, un derecho de los colombianos, es un deber de ellos, que de alguna forma demuestren que para lo que fueron elegidos, ¿cierto? Ellos están ejerciendo la función como congresista, lo que estamos indicando, tanto el control político como su función como es la parte de proyección de leyes. Ajá, obvio, siempre y cuando estas tengan sustento y que como tengan la probabilidad de ser ejecutables. Para que no hagan contacto con ciertos poderes que se manejan a través de esos lobbies y que sus electores no estén enterados o los ciudadanos en general no estén enterados. De tal manera que desde ese punto de vista sí, pero válido lo que usted mencionaba anteriormente. De eso se trata, que sea el mismo elector el que sopese esto, que no sea mecánica su elección del sí o del no. Eso es lo que estamos tratando de buscar. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos, conflicto de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil, y a sus socios de derecho o de hecho? Usted qué bueno que es abogada y que ha tenido experiencia en estas cosas públicas. ¿Cómo podemos entender este punto, esta pregunta? Bueno, de alguna forma lo que se está solicitando es que nuestra declaración, nosotros, todos los servidores públicos, cuando nos posesionamos, presentamos una declaración. Es decir, es requisito, dentro de los requisitos está entregar la declaración, y esa misma declaración hoy en día se sube a un sistema en general que es el CIGE, se llama, la página en que se sube. Es decir, para las entidades públicas es pública la declaración de renta de sus servidores públicos, es decir, desde el señor que sirve los tintos hasta el cargo más alto. Claro ejemplo en mi entidad, desde la señora del señor de servicios generales de mi oficina, pasando por mi declaración hasta la del señor registrador, está en SIG. Ahí nosotros colocamos bienes y servicios. De igual forma, si adquirimos o transferimos un bien de los que tenemos que indicar, ¿cierto?, hacia dónde se fue ese recurso, ya sea pago de deudas o la compra de otro bien. Eso SIGEP es SIGEP, SIGEP. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, ¿Y cómo ingresa uno a la página del SIGEP? Bueno, tú puedes entrar como proveedor, como contratista. Para ser contratista también se exige, es decir, contratista de prestaciones de servicios, y puedes entrar como servidor público, ¿ya? Uno se inscribe como... ¿Pero el ciudadano común puede consultar esa página? No, hacia allá iba. Entonces, ¿yo qué veo con este artículo? Que lo que están solicitando es que esa información que está ahí sea pública para la ciudadanía. Ajá, es decir, sea pública para la ciudadanía, que cualquier persona pueda ver qué bienes tienes tú. Yo no sé, al final sería hasta dónde, si bien es como decirte, hay que ponerse en lugar también del servidor público, porque todos tenemos acceso al Estado, es decir,
hoy en día a través de los concursos o cualquier persona puede llegar a ser servidor público. Entonces, es tener claros, yo tengo claro lo de la parte de la corrupción y estoy de acuerdo con ella. Lo que de alguna forma pienso es que los órganos de control y los órganos judiciales como la Fiscalía tienen hoy en día medios para saber si su patrimonio se elevó de manera injustificada, ¿ya? No solamente a través de la DIAN, porque también usted sabe que todos, incluidos servidores públicos como particulares, declaramos anualmente, ¿cierto? Claro. Y no precisamente aquellas personas que tienen salarios exuberantes, ¿no? A partir de 3.800.000. Según esto, aquí lo que van a explorar ante el escrutinio público, ante el Es la escrutinio declaración. ciudadano, la declaración e incluso de su compañero, compañera permanente, De todo sus su parientes. núcleo, exacto. Dice, oiga bien, a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Entonces, lo que pasa es que... Segundo de afinidad y primero civil. Sí, entonces la idea es que yo no sé hasta dónde uno puede colocar en vulnerabilidad a un grupo familiar, ¿ya? Porque de alguna forma, un ejemplo, si yo quiero lanzarme a un puesto de elección popular, lo voy a pensar, porque entonces de aquí a mañana la gente buena va a poder acceder, pero también la gente mala, También a saber qué tengo y en dónde lo tengo, porque es que cuando uno dice que tiene un bien, la página que yo le indica a usted Sí. que diga el tipo, el valor, la dirección, ya, y la matrícula inmobiliaria. Y Es con decir, los riesgos que hay hoy día en Colombia, imagínate. eso, entonces, ese es un dato que yo tengo claro que a muchos les parece bien, pero sí es bueno como ver la otra cara de la moneda, ¿no? Ponernos en lugar que entonces, pues no, listo, entonces no solamente sería la del servidor público, sino que aquí mañana puede pedirse que cualquier particular también Claro. sea expuesta. Entonces, eso es como una brecha, es una brecha a la intimidad de las personas, que al final serán los colombianos que eligen si sí o no ingresan a ella. Ingresan a ella. Y la última pregunta, la séptima, es: ¿aprueba usted establecer un límite de máximo de 3 periodos, para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales? Poner un tope máximo de 3 periodos, para que no se dé eso de los que se eternizaron 40, 50 años en las posiciones de las corporaciones. Bueno, yo creo que eso permite un relevo generacional. Eso es ¿Ya? bueno. Un relevo generacional, es decir, de igual forma en el Estado debe de existir un relevo generacional y en los cargos, pero no es menos cierto que hay gente que es casi que una memoria institucional de donde está, y en forma concreta uno lo ve, por lo menos para no colocar ejemplos a nivel regional, porque de pronto no está bien, pero en todas las regiones sucede que hay personas como el excongresista Vargo de la región del eje cafetero, que la gente consideraba que era una persona que era la que más sabía de presupuesto, es decir, cuando el señor falleció, se consideró que perdió un gran congresista porque de alguna forma tenía tan claro los principios de las leyes orgánicas, ¿ya? Por su experiencia, que se perdió como casi que el que daba la bitácora o Y el que norte. lo reconocían de todos los partidos, Sí, hacia allá. institucionalmente, Eso, además, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que es de igual forma perder y no apreciar la memoria institucional de aquellas personas que tenemos claro tiene una experiencia. El límite de 3 periodos es relevante porque por lo menos si yo soy un congresista, si yo estoy solicitando tener los mejores congresistas, digámoslo así, y veo que este congresista en sus 3 periodos ha sido ponente, ¿ya? O de igual forma ya ha presentado propuestas, si no haya sido ponente de leyes que han transformado a mi nación, no sé hasta dónde sería válido que esa persona nunca más pudiera acceder a ese cargo cuando su gestión ha sido la mejor. Bien reflexionado esto, porque además las culturas históricamente se ha demostrado que son las más sabias, eran las que acudían precisamente al consejo de los sabios, Claro. que eran los ancianos, y personas que se consagraron en el estudio de iniciativas públicas
y que, como usted dice, han tenido su reconocimiento. Sí, Sería perder eso. claro que sí, los jóvenes tienen toda la capacidad, pero también tienen toda la pasión, y esa pasión en exceso a veces hace perder la razón. Y ahora hay que reconocer también que hay excesos dentro de ese mismo campo de permitir que repitan y repitan y repitan. Claro, claro. Porque ahí hay unos caciques políticos pues que Sí, poco sí. aportan. Pero bueno, lo cierto es que ha habido pues algunas posiciones como la del Consejo Nacional Electoral. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, sostiene que esta organización promoverá la abstención al mecanismo de participación ciudadana de la Consulta Popular Anticorrupción. ¿Y esto por qué? Dice Hermes Darío Lara que no se soluciona ningún problema de corrupción en Colombia y puede servir para otros intereses esta consulta anticorrupción. Que las preguntas que se hacen al votante tienen en su mayoría respuesta en la legislación actual del sistema. Claudia López, que ha sido la promotora pues, de esta consulta anticorrupción, ha dicho que no es cierto, que eso esté en la Constitución, que la verdad es que hay cosas que no se pueden hacer como están planteadas las preguntas con la actual Constitución. ¿Usted tiene alguna opinión sobre eso? ¿Puede opinar o no puede opinar, señora registradora? No, pues yo creo que yo me limitaría primero a decir que todos los colombianos, ya independiente desde el lugar que estemos, es decir, desde la persona, el habitante, como se dice, transeúnte diario, al igual que los congresistas tienen derecho a acudir a los mecanismos de participación. Entonces, mal haríamos en querer coartar pues, esta idea en forma especial de la doctora López, y al final, que la apoyemos o no, está el día de elección, es decir, ya serán los colombianos quienes deciden si apoyan cada una de las preguntas que se están realizando en ese contexto de la consulta. Lo que sí invitamos a todos es lo que usted está haciendo a través de su programa, es que analice desde los dos puntos de vista, es decir, colocándose en uno y otro lugar, tanto como ciudadano como posteriormente servidor, porque volvemos a decirnos, todos tenemos la capacidad, si no estamos inhabilitados, de ser servidores públicos, ¿ya? De ver el efecto que tiene la pregunta. Yo estoy de acuerdo con la democracia. Hay gente que pronto considera que el exceso de democracia no es bueno, por lo menos acabamos de pasar lo que es, como usted indicaba, 3 elecciones, entonces la gente está como de pronto desgastada, ¿ya? En los procesos electorales. Pero yo creo que muchos es menos fácil que nos equivoquemos a cuando unos pocos son los que deciden. Entonces, al final es decirle a la gente que si no va, no vaya, no por pereza, ¿ya? Sino porque es su decisión, pero que si contrario a ello su decisión es votar cada una de las preguntas, o una sola, o 2, bueno, dependiendo del número que ellos consideren con las que están de acuerdo, lo hagan a conciencia, tampoco lo hagan sencillamente por una publicidad, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer otra pausa y seguimos conversando sobre este tema de la consulta anticorrupción para el próximo 26 de agosto en Colombia. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Cartas sobre la mesa. Estamos ya en el último segmento de nuestro programa y quiero que usted, por favor, nos permita aprovechar estos últimos minutos para hablar de cosas que han pasado. Sé que están preocupados ustedes por una serie de correos que están llegando, correos falsos, supuestamente de la registraduría diciéndole a un ciudadano, usted no asistió como jurado y entonces tendrá una sanción de cuántos salarios mínimos, en fin, ¿cómo es la cosa? ¿Qué quiere usted aprovechar en estas cámaras de Canal 14 de Cartas sobre la Mesa y en estos micrófonos para que despeje muchos interrogantes de tanta cosa pues que ocurre hoy día fácilmente a través de las redes, que son falsas noticias, notificaciones falsas como esta de las sanciones? Sami, muchas gracias, la verdad que sí, le agradezco por darme este espacio. Efectivamente, a nuestra oficina ha ido un número, no precisamente singular, sino plural de personas indicándonos que han sido sancionadas
por no haber asistido a las elecciones de presidencia de la República y de igual forma de Congreso. Queremos indicarle a los colombianos que los procesos sancionatorios todavía no han empezado porque al final no nos han permitido. Eso es un proceso que de alguna forma exige una notificación y de igual forma pues ese proceso tendríamos que darlo después de la consulta porque los servidores que lo realizan son los mismos registradores. Es decir, no hay una oficina diferente al registrador que realice la sanción. Entonces, lo que queremos decirles a ellos es que una vez reciban esos oficios, no contesten los correos, ¿ya? Tampoco manden PIDs a teléfonos que les dan y mucho menos hagan consignaciones que les están indicando que hagan. Los invitamos a que vayan a su registraduría más cercana, que ahí les indicarán si la información que les ha llegado es falsa o no. Hasta este momento podemos decir que si es del proceso de Congreso y de Presidencia son falsas porque como indicamos no hemos iniciado. Y las sanciones que pues, se estipulan son las de ley, que es 1 salario a 10 salarios por una no asistencia. Y lo segundo es para decirle a las personas que el viernes antes de elección confirmen si han sido o no jurados. ¿Qué sucede? A veces hay personas que salen como jurados, pero por una u otra razón resulta a veces que para nosotros es imposible saber si una mujer está embarazada o si una persona falleció dentro del trámite de selección de los jurados y nos toca reemplazarlo. ¿Y cómo consultan? Nosotros las bases de datos nos las dan tanto EPS como empresas privadas y públicas y de igual forma las universidades. Ese es el universo para escoger a los jurados. Y en ocasiones la persona llega y dice, sí, efectivamente yo estoy en esa lista, pero yo estoy embarazada y tengo un embarazo de alto riesgo. Entonces esa persona se excluye y esa persona es reemplazada ya normalmente el viernes antes de elección. Entonces por eso es bueno que la persona se por eso, pero el viernes antes de elección, ¿a dónde se consulta? En la página de la registraduría, www.registraduría.go.co. Ahí ya está actualizado si es o no jurado. Exacto, sí. Y hay otras personas que son citadas como remanentes, entonces las personas deben de ir porque de igual forma los titulares a veces no asisten, entonces les toca a ellos empezar a hacer esa función de jurado y si no van también son sancionados. Ya. ¿Alguna otra aclaración? No, no más. La verdad es que invitarlos a todos en que hagan parte de cada proceso de elección y votación que convoca la registraduría, que tengan claro que los procesos de elección no los hace la registraduría, lo hacen son los ciudadanos los que votan, son los ciudadanos los que son jurados, son los ciudadanos los que de alguna forma conforman las comisiones escrutadoras y nosotros lo único que hacemos es traducir lo que la comunidad quiere decir. Un sí, un no, o que alguien sea su representante, ya sea a nivel nacional o a nivel regional. Tenemos que hablar también sobre las elecciones pasadas. ¿En qué quedó todas esas versiones de supuesto fraude que se denunció desde varias regiones de Colombia? Obviamente usted responde por lo del Valle del Cauca, porque lo que uno sabe es que muchas veces con la calentura se dicen cosas por parte de dirigentes políticos, pero que en definitiva las investigaciones que ya se hacen formalmente muchas veces son mucho menores, de menor cantidad que las que aparecen en aquellos días en los medios de comunicación. ¿Cómo quedamos en eso, en investigaciones que corren en el Valle del Cauca frente a supuestas irregularidades? Bueno, Sami, mi compañero Carlos y yo no estábamos aquí, nosotros estábamos como somos de alguna forma los titulares en el Valle, nosotros estábamos yo en el Risaralda y el doctor Carlos en el Huila. Otros compañeros fungían como delegados departamentales en esta región. Lo que sí tenemos claro es que en este momento el Consejo Nacional Electoral está haciendo el escrutinio del departamento del Valle del Cauca para concretar en forma concreta la Cámara, es decir, casi todas las regiones entregamos, entre esos Carlos y yo entregamos en nuestra región, entregamos las credenciales el 26, pero en el Valle no se entregó y están en ese momento precisamente en ese debate. Y lo segundo, en Senado también. El Senado también se está debatiendo por el Valle del Cauca y lo único que le puedo aportar a eso es que por lo menos la información que le han pedido a la delegación la hemos entregado hasta el día de ayer. Estamos entregando tanto E11, que lo estaban solicitando, como de igual forma los E14, que de la comisión escrutadora que lo estaba solicitando el Consejo Nacional Electoral. No sabemos el resultado, de alguna forma esperamos a que, como se dice, pues
salga de todo de esta información algo a favor del Valle. Pues de alguna forma más que la Cámara, ojalá quedemos con un Senado más, eso es lo que esperamos, pero lo que yo le aporte en ese momento realmente no sería algo certero, porque ni siquiera el Consejo Nacional Electoral ha arrojado información en su página, que es de alguna forma donde están elevando ellos los escrutinios. Y todos estos mecanismos por la transparencia electoral van a funcionar también en esta elección de la consulta anticorrupción. Sí, cómo no. Es decir, se va a hacer las comisiones escrutadoras zonales en una ciudad tan grande como Cali. Son más de 36 y lo que se va a realizar es el escrutinio en mesa, pero el escrutinio pasa al zonal, que es el que de alguna forma verifica posteriormente al municipal, y nosotros el día martes, que es el día 28 de agosto, estaríamos iniciando el escrutinio general, que es lo que llaman también departamental. Bueno, el presidente electo, Iván Duque, anunció que apoya la consulta anticorrupción y ya no alcanzamos a registrar su declaración porque se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Cartas sobre la Mesa. Muy amable, y si desea dar un mensaje final, con mucho gusto. No, que todos debemos apoyar los mecanismos de participación, ya sea regionales y nacionales, y por eso invito a todos los colombianos a que hagan parte de la consulta a realizarse el 26 de agosto del presente año. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía, y si Dios quiere los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, repetición jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.